De nuevo tengo un array con varios usuarios y esta vez los usuarios tienen una llave payments que es un array, pero es un array de esos curiosos que traen más arrays dentro. Esto pareciera una mala práctica o una cosa que está mal y no deberíamos verla a menudo, pero me da mucha risa que cuando tú trabajas en un proyecto real con un equipo de gente real, esa gente a veces tiene su propia opinión o su forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo he tenido que ser frontend en varios proyectos y resulta que el backend te entrega los datos de diferentes maneras muy creativas, completamente fuera de lo estándar o completamente inesperado, ¿no? Entonces, una vez haces, por ejemplo, si suponemos que cada pago representa a un periodo, entonces en el periodo pagó $10, en otro periodo 300, pero en uno de esos periodos hizo más de un pago. Entonces esos pagos el backend decidió entregártelos en un array. Entonces estos dos pagos representan un mismo periodo, ¿no? Entonces vienen juntos. Y también acá, casualmente hizo solo un pago, pero viene en un array. Entonces, todos estos datos en nuestro array de usuarios, que por cierto ya está disponible en la descripción del video este código, pues vienen así, ¿no? Y es donde tienes la necesidad de convertir estos datos en solo un array y no en un array de arrays. A eso le llamamos flat, o convertir un array en flat, ¿no? Entonces, o un flat array. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer a mano ahora. Yo necesito saber cuánto pagó. Entonces, es una suma de todos los elementos. Pero para poder hacer esa suma, yo necesito tener un solo array y no un array de arrays. Esto lo podemos resolver con Lodash o con underscore o con otras librerías que traen la función flattern. Y pues con una función también que puede ser grande o una función que puede ser intimidante porque tiene recursividad como esta. Vamos a crear una función que se llame flat y lo que la función va a recibir pues es un array. Vamos a decidir si vamos a recorrer los elementos del array, cada uno de ellos, aquí for each, y nos vamos a entregar el elemento del array. Aquí vamos a decidir si el elemento del array es un array. Aquí vamos a utilizar la clase array para utilizar el método isArray de ECMAScript 2015. Decimos, si el elemento que me acabas de entregar es un array, entonces vamos antes a declarar un nuevo array vacío, que es el que vamos a terminar formando. Entonces yo pregunto, si el elemento es un array también, entonces me vuelves a llamar a mí mismo con ese elemento. Ahora, este resultado, el resultado de llamarme a mí misma o a mí mismo, lo vas a poner en el array nuevo, flatarray.push, y lo vas a poner ahí. Pero no quiero que lo pongas en forma de array, sino que le hagas o le saques los elementos del array. Por eso usamos el sprayed operator. Entonces, dame los elementos de ese array. Ok, aquí está todo confuso ya, ¿no? Luego, si no es un array, entonces quiero que lo pongas directamente en el array nuevo. Así. Perfecto. Entonces, cuando es un array, me llamas a mí de nuevo y yo te voy a estar devolviendo ¿qué? Eso es a lo que vamos. ¿Qué va a devolver nuestra función? Entonces, después del for each que termina aquí, el for each termina aquí y entonces lo que devuelve nuestra función pues es el array plano, ¿no? Flat. Entonces, ahí está. Cuando me llamas a mí, entonces yo te devuelvo un array. Cuando yo te devuelvo un array, que es esta llamada, yo saco los elementos del array y les hago push al nuevo array. Y así se va a estar llamando en todas los arrays que estén dentro. ¿Cómo vamos a ver si esto funciona? Bueno, vamos a observar que esto funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer un console log con el primer elemento del array. Vamos a llamar a la función. Vamos a poner a users en el índice 0 y vamos a llamar a sus payments. Entonces yo le voy a pasar este array, que ya trae varios arrays,
a mi función flat y vamos a ver cuál es el resultado final con el console log. Voy a guardar esto, vamos a nuestra consola y vamos a correr flat, y ahí es que se llama mi archivo. Cuando yo corro esto, tengo el flat array de 10, 330, 41. Voy a imprimir antes al usuario para que veamos cuáles son sus arrays. Users en el índice 0.payments. Entonces vamos a correr de nuevo. Y yo veo que este es el array original que trae dos arrays más. Uno con 30 y 40 y uno con 1. Y mi función recursiva pues logra sacar los elementos de cada uno de los arrays y ponerlos en un array nada más. Entonces yo con esto ya puedo hacer una pequeña suma. Vamos a ponerla acá. Vamos a agarrar a users.forEach user. Vamos a entregarnos este usuario en el forEach. Y por cada uno de estos usuarios, user, voy a poner un flat payments. Y el flat payments pues va a ser el llamado de flat, nuestra función que acabamos de inventarnos, con user.payments. Entonces ahora cada uno de nuestros usuarios tiene un array plano. De una vez vamos a tener el total, que va a ser user.total amount. Y vamos a darle pues el resultado de la suma, ¿no? De user.flatpayments.reduce. Vamos a hacer la suma ahí. Esto también nos va a dar el acumulador. Vamos a hacer un callback. Nos va a dar el acumulador y nos va a dar el elemento. Y vamos a iniciarlo en 0. Entonces lo que vamos a devolver es el acumulador más el elemento punto que sería el elemento, que vamos a poner un nombre más entendible, ¿no? Más semántico, que sería payment. Entonces el acumulador va a sumar payment. Listo, esto nos va a entregar, cuando termine este reduce, nos va a entregar un total en base a la lista plana que obtuvimos antes con nuestra función recursiva flat. Entonces, si yo imprimo ahora en pantalla a user índice 0 todas sus llaves, voy a comentar estos otros console log, vamos a ver qué obtuvimos. Si nos vamos a la terminal y yo corro esto, tengo un error porque es users. Listo, regresamos, corremos. Tengo a Bliss que tiene un flat payments que lo obtuvimos con nuestra función recursiva y tiene un total amount que es la suma de todos estos valores, y esta es la cantidad total que obtuvimos a partir del plano. Ok, ¿esto lo podemos resolver así? Claro, lo podemos hacer así y tenemos que reutilizar esta función o instalar una librería extra para poder hacer un array flat y llevarla con nosotros en nuestra cartera apuntada para que no lo olvidemos, o podemos utilizar ECMAScript 2019. Este es el que obtiene nuestro flat payments utilizando la función flat. Si yo quito la función, no la vamos a usar ya, y en lugar de utilizar esta función que por ahora ya no existe, yo puedo utilizar ECMAScript 2019, que sería tomar el array que se llama payments y pedirle que se convierta en flat. Y este sería el método nuevo, flat. Entonces yo estoy pidiendo que este array, que puede tener varios arrays, se convierte en uno solo, en un plano flat, y se guarde en flat payments. Si yo guardo esto y vuelvo a correr, me voy a asegurar de tener el node en la versión más reciente, que sería la 12.7, y yo corro mi archivo, me doy cuenta que flat payments sigue teniendo una lista plana y ya no estamos usando la función recursiva, sino el método flat de ECMAScript 2019. Para comprobar esto, voy a cambiar la versión de Node por la versión 8, que no es compatible con 2019, y voy a correr mi archivo. Inmediatamente tengo un error de que flat no es una función, porque ciertamente Node versión 8 no es compatible con ECMAScript 2019. Si regresamos al 12
y yo vuelvo a correr mi archivo flat, entonces tengo de nuevo mi resultado de forma correcta. Y esto es el método flat para los arrays de ECMAScript 2019.